La guerra que devastaba Oriente desde 1937 y desde la invasión japonesa de China llegó a Europa el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia. Se hizo mundial el 7 de diciembre de 1941, cuando los aviones japoneses atacaron la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Llegó a todos los continentes. Y duró 6 años. Terminó con un arma nueva para una época nueva. Esta es la historia del mayor evento provocado por el hombre. Y estos hombres forman parte de dicha historia. Fueron testigos de los triunfos y de las tragedias de la guerra, allá donde tuvo lugar. Su testimonio es parte de la historia de cómo se creó nuestro mundo. Por parte de quienes pudieron pagar el precio. Y por aquellos que no lo consiguieron en las guerras que cambiaron el mundo. A mediados de 1942, la guerra alcanzaría en Europa la mitad de su duración y su punto de inflexión. A Hitler le había costado media guerra ocupar una décima parte de la superficie mundial y controlar una vasta población equivalente a la de los Estados Unidos de América. Media guerra para conseguir un imperio. Le llevaría otra media guerra a perderlo. Japón también había llegado a la mitad de la guerra con un gran imperio. Se había extendido por la región asiática del Pacífico hasta ocupar un sexto de la superficie terrestre. Y entonces también empezó a tambalearse hacia la destrucción. Episodio 7. El punto de inflexión. Es inconcebible, había declarado Winston Churchill en 1925, que en nuestros tiempos y los de nuestros hijos, Japón pueda suponer una amenaza a la seguridad del Imperio Británico de Oriente. Pensaba que en 1939 ya no habría fuerzas japonesas en Singapur. No habrá, prometió, ningún ataque en ningún momento que nuestra previsión no pueda medir. Pero lo hubo. El área de los recursos del sur era vital para Japón. El precio de la seda, la mayor exportación de Japón entonces, había caído un 50% desde la Gran Depresión y este tenía pocos recursos. Tenían que hacer algo. En 1938, los gastos militares absorbieron un 75% de los gastos del gobierno japonés. No lanzó solo un ataque, sino muchos. Estados Unidos perdió el uso de todos sus barcos de guerra del Pacífico. Un gran número de cruceros y buques. Además, las flotas inglesas y holandesas del lejano oriente habían sido eliminadas y la Marina Real Australiana había sido devuelta a puerto. Japón no había perdido ni un solo barco de guerra, portaaviones o crucero. Había ganado recursos de gran importancia, incluyendo el 70% del abastecimiento de estaño de todo el mundo, casi toda su producción de caucho y todo el crudo de las Indias Orientales holandesas, que en aquella época superaba el que tenían Irán y California juntos. Y lo había hecho en un simple movimiento de ataque, en 2 campañas, en Asia y en el Pacífico. Primero echaremos un vistazo a la ofensiva asiática que conquistó Hong Kong, Malasia, Singapur, Birmania y las Indias Orientales holandesas. El día después de Pearl Harbor, los aviones japoneses que operaban fuera de Vietnam bombardearon Singapur y aviones que salieron de Taiwán bombardearon Filipinas. Los nuevos territorios fueron invadidos en la primera parte de la invasión de Hong Kong y los principales barcos británicos de la zona, el Prince of Wales y el Repulse, navegaron desde Singapur para frenar la llegada japonesa a la península de Malasia.
no tenían apoyo aéreo y el 10 de diciembre ambos fueron enviados al fondo del mar por una ola de ataques de aviones japoneses. Tailandia, entonces conocida como Xi'an, fue ocupada el 9 de diciembre y se alió formalmente con Japón el día 14. Siam, otro autodeclarado neutral que frecuentemente anunciaba su intención de defenderse contra los ataques, también se ha rendido. La armada del Imperio japonés ya podría atravesar Tailandia de camino a Birmania, un viaje que intentaron acelerar construyendo el ferrocarril Birmania-Tailandia, que luego sería tan importante. El 15 de diciembre las tropas japonesas entraron en Birmania y conseguirían invadirla en enero. El 16 de diciembre llegaron a Borneo, el 18 cruzaron a la isla de Hong Kong. El 7 de enero los japoneses ya tenían Sarawak y llegaron a las Célebes un par de días después y el norte británico de Borneo caería el día 19. Esta es una guerra mundial y nadie sabe cómo terminará, así que se prepare el imperio holandés del lejano oriente. Las Indias Orientales holandesas, que generaban una séptima parte de la economía de los Países Bajos, era un objetivo especialmente crucial para la campaña japonesa. Su producción anual de 65 millones de barriles de crudo tenía el potencial de transformar la capacidad de Japón para mantener una guerra prolongada. Pero los holandeses lo destruyeron. En Malasia, la 25ª Armada Imperial Japonesa del general Tomoyuki Yamashita iba avanzando. Yamashita, cuyas hazañas le hicieron ganarse el apodo de Tigre de Malasia, tenía 150 tanques. No eran tanques muy buenos, pero no importó. Las fuerzas británicas que luchaban contra él no tenían ninguno. La defensa británica, minada por la falta de recursos por la guerra en Europa, cayó. El avance japonés a través de Malasia siguió dos vías: a través de la frontera tailandesa y bajando por la costa oeste, y desde Kota Bharu por la costa este. Los británicos de Malasia formaron líneas defensivas, pero no pudieron extender sus flancos. No habían aprendido la lección de la guerra relámpago alemana en las Ardenas, y al igual que en la batalla europea, sus flancos fueron rápidamente vencidos por las tropas enemigas, infiltrándose a través de supuestas zonas impracticables. En este caso, la jungla. El 31 de diciembre las últimas fuerzas británicas y de la Commonwealth cruzaron la frontera, evacuando Malasia y guarneciéndose en la isla fortaleza de Singapur. El mayor desastre de la historia imperial británica fue 2 meses después. A mediados de enero, el comandante jefe general Wavell, jefe del comando americano, inglés, holandés y australiano, a quien habían echado del norte de África, ordenaba a Arthur Percival, el oficial general del comando malaya, que preparase Singapur para un calvario. La primera llegada de los japoneses a Singapur, el 8 de febrero, tuvo lugar menos de una semana después de la caída de Ambon. 4 días más tarde, un barco que llevaba enfermeras australianas y heridos y que había huido de Singapur fue bombardeado y hundido por los aviones japoneses. La mayoría de los supervivientes llegaron a Banja, una isla como Ambon, en las Indias Orientales holandesas. Un oficial de su barco se rindió a los japoneses, quienes ordenaron a las 22 enfermeras y a una mujer civil adentrarse en el mar. Cuando el agua les llegaba por la cintura, les dispararon a discreción. Las mataron a todas, excepto la hermana Vivian Bullwinkle. La hermana Bullwinkle sobrevivió a la guerra y pudo dar testimonio ante el Tribunal de Tokio de los crímenes de guerra. De la masacre dijo: "Estábamos entrando al mar y nos dispararon. Ni siquiera lloramos, porque sabíamos que era nuestra hora". El día anterior a la masacre de la isla de Banja, el 15 de febrero, el general Percival había entregado la guarnición de 130.000 tropas de Singapur ante una armada invasora la mitad en tamaño. Enfrentándose a un enemigo superior en número,
y habiendo tenido más o menos las mismas bajas, 9.000 como los defensores, la llamada de Yamashita a los ingleses, diciéndoles que se rindieran o afrontasen la destrucción, fue un tremendo farol. Pero el general Arthur Percival, con sus pantalones bombachos, su aire de espantapájaros y su elegante bigote, que era el chivo expiatorio perfecto para semejante desastre, solamente tenía tropas de tierra, sin apoyo aéreo con el que poder presentar batalla a los japoneses. Su preocupación por la seguridad del 1.000.000 de habitantes de Singapur venció a cualquier otro pensamiento y caminó hacia la cautividad a la cabeza de sus tropas, muchas de las cuales sufrirían horriblemente en los años siguientes. Yamashita no podía creer su suerte, y así lo dijo. En lo que se refiere a la opinión pública japonesa, el improbable colapso del Imperio Británico en Oriente significó en una palabra, la victoria. Tras la rendición de Singapur, el titular del periódico Asahi Shimbun rezaba: decidida situación de guerra pacífica. El jubiloso gobierno japonés repartió regalos a todos los niños. Dijeron que habíamos ganado. Japón había ocupado todo el sudeste asiático y el frente del sur. Era propaganda unilateral. Y la propaganda decía que a Indonesia y a los demás países asiáticos se les había garantizado la independencia de la opresión de Occidente y todo el mundo se estaba esforzando mucho en aprender japonés. Así que supongo que creí que era la verdad. Con la caída de Singapur, 55.000 soldados indios del rey fueron tomados prisioneros. 40.000 de ellos se habían ofrecido voluntarios para luchar en la Armada Nacional India, una operación japonesa liderada por el respetado Subhash Chandra Bose, que pretendió luchar contra los ingleses por la independencia de la India. Más tarde, en 1942, Winston Churchill dijo durante un discurso en Londres: «No me he convertido en el primer ministro del rey para presidir la aniquilación del Imperio Británico». Pero sí lo había hecho. Esa guerra lo cambió todo. El fin del Imperio Británico. Ganaron la guerra, pero perdieron su imperio. La pompa y circunstancia por la cual unos pocos miles capturaron a varios millones quedó evidenciada por el tremendo fraude que fue la caída de Singapur. El imperio estaba en las últimas. Y aunque volvería a alzarse de nuevo, sería, como se suele decir, un muerto viviente. Al oeste de las Indias holandesas y de Malasia, la batalla tenía lugar en Birmania y amenazaba con llegar a las puertas de la India. La Fuerza Aérea Japonesa, operando fuera de Tailandia, había lanzado el primer bombardeo a la capital, Rangún, el 23 de diciembre. Los refuerzos japoneses llegaron en enero y empezaron a presionar hacia la capital. Moulmein, tan célebre por la poesía de Rudyard Kipling, cayó a finales de mes. Sabíamos que no podíamos sitiar la frontera para siempre. Teníamos que irnos. El sentimiento de la caída de Burna fue tomado como una afrenta personal contra la que habíamos luchado, pero nadie creía que lo hubiéramos hecho porque habíamos vuelto. Y la sensación era de que teníamos que conseguir demostrar a los japoneses que no eran mejores que nosotros. Las tropas que se oponían al avance japonés eran mayormente divisiones indias que, combinadas con unidades británicas, formaban la Armada de Birmania. En el norte del país estaban el quinto y sexto ejércitos chinos, liderados por el general americano Joe Stilwell, con su austero carácter, conocido como Joe el Vinagre. Los japoneses entraron en Rangún el 5 de marzo. 2 semanas después, se puso a un nuevo general a liderar al primer ejército de Birmania. Se llamaba William Slim. Pero los japoneses son un enemigo duro y hay mucho que hacer antes de admitir la derrota. Para finales de abril, los japoneses habían cortado la carretera de Birmania.
el general Stilwell inició su marcha hacia el sur a reunirse con las tropas aliadas. El 15 de mayo cruzaron Assam en la India británica. 5 días más tarde, tras el traslado más grande de la historia militar británica, 1000 kilómetros, Bill Sling guió a las tropas de Birmania a través de la frontera de la India. Los hombres parecían, dijo Slim, espantapájaros, pero añadió, también parecían soldados. No queríamos que los japoneses vinieran y conquistasen la India, porque había una sensación general de que serían mucho peores. Unos eran malos, pero los otros lo eran aún más. El avance japonés a través de las islas del Pacífico había tenido lugar los mismos meses que habían atacado Asia y las Indias Orientales, y en todos los casos había tenido el mismo éxito. El Océano Pacífico posee casi la mitad del agua de la Tierra. Cubre un área más grande que todos los continentes juntos. Su tamaño empequeñece las dispersas parcelas de tierra que se elevan sobre sus aguas. Pero fue la existencia de estas islas la que hizo factible la esfera de coprosperidad en el Pacífico. Porque un anillo de islas fortificadas hizo al imperio defendible. Y en Versalles, algunas de estas islas se habían otorgado a Japón. Las Marshall, las Carolinas y las Marianas eran antiguas colonias alemanas. 2 islas americanas comprometían la integridad del anillo defensivo. Eran Wake y Guam. 3 días después, las tropas japonesas de Pearl Harbor llegaron a Guam, que se había rendido a las 6 de esa misma mañana. El primer ataque de los japoneses a Wake fue vencido por una defensa bien arraigada. Un intento más fuerte el 23 de diciembre tuvo éxito y Wake se rindió aquel día. El día antes, el 22 de diciembre, la llegada de los japoneses a Luzón señaló el comienzo de la batalla por las Islas Filipinas. El comandante americano, el general Douglas MacArthur, tenía 130.000 hombres uniformados. Pero 100.000 eran filipinos a los que habían entrenado bajo su petición. Sabían hacer el saludo, pero no habían luchado jamás. MacArthur empezó a mover sus tropas. El 5 de enero ya había establecido con éxito una división americana y 7 divisiones filipinas, 80.000 hombres, en Batán, donde se sometieron al sostenido ataque japonés. El 22 de enero, MacArthur ordenaba la marcha de sus tropas a su línea defensiva final. Operación que se completó el día 26. El 8 de febrero, el presidente filipino Quezón propuso al presidente Roosevelt que garantizase a su país una independencia total para que pudiera proclamar la neutralidad filipina, lo que esperaba que obligase tanto a las fuerzas americanas como a las japonesas a irse. El presidente Roosevelt, que abogaba por la libre determinación en la Carta del Atlántico, rechazó la propuesta de Quezón, pero dijo que las tropas filipinas eran libres de rendirse si lo deseaban. El presidente Quezón abandonó las Filipinas el 20 de febrero. El general MacArthur el 11 de marzo. Ambos hombres fueron a Australia. Los japoneses continuaron reforzando su invasión, lanzando un fiero ataque contra Batán el 3 de abril. El 9 de abril, las fuerzas aliadas de Batán se rindieron. 78.000 hombres fueron tomados prisioneros. Fue la marcha de la muerte de Batán. Más de 100 kilómetros bajo el sol abrasador, sin apenas comida ni agua. Entre los que fueron tomados prisioneros, había 12.000 americanos. Casi un tercio de ellos sobrevivirían al cautiverio japonés. Las luchas en otras islas filipinas, Mindanao, Luzón, Corregidor, continuaron. Pero el 5 de mayo, el general Wainwright fue obligado a rendirse junto a su guarnición de 15.000 hombres en Corregidor. Días después, el 10 de mayo, las últimas tropas aliadas en Filipinas se rindieron. Las primeras tropas japonesas llegaron a Nueva Guinea el 8 de marzo.
La siguieron otras tropas, y el 22 de marzo los aviones japoneses bombardearon la ciudad portuaria de Darwin, en el norte de Australia. Era obvio que los japoneses nos estaban invadiendo, y todo eran prisas. No había problema para entrar en el ejército. Siempre que tosieras bien y pudieras ver en blanco y negro, se entraba sí o sí. Y cuando yo entré, me faltaba una semana para cumplir los 19 años. Para cuando Douglas MacArthur estableció su comando en Brisbane, la situación a la que debía enfrentarse era bastante negra. Prácticamente toda la zona del Comando del Sureste Pacífico estaba ya en manos de los japoneses. El compromiso con Alemania que América había hecho en la conferencia de Washington significaba que tenía fuerzas limitadas en las que apoyarse. Pero al menos un líder nacional estaba decidido a afrontar la amenaza japonesa como prioridad absoluta. Hoy, el Pleno del Gabinete ha instado al Gabinete de Guerra a que establezca las regulaciones necesarias para la movilización completa de todos los recursos humanos y materiales de esta mancomunidad para su propia defensa. Esto significa que todo ser humano de este país está ahora, le guste o no, al servicio del gobierno para trabajar en la defensa de Australia. John Curtin, el primer ministro australiano, ejerció su derecho en una fiera confrontación con Churchill a recuperar a las tropas australianas de la guerra en Europa para luchar contra el enemigo a sus puertas. En marzo de 1942, la mayoría de las tropas australianas estaban de vuelta en casa y preparados para luchar en el Pacífico. En Tokio no se ponían de acuerdo respecto a qué estrategia debería seguir Japón. La fuerza naval había luchado por la ocupación de la parte sur de Nueva Guinea, desde la cual podían tomar acción contra Nueva Caledonia, Fiji y Samoa, extendiendo y reforzando el perímetro defensivo y aislando a Australia del apoyo y los suministros de los Estados Unidos. Los soldados de la flota combinada, liderados por el almirante Yamamoto, pensaban diferente. Discutían por cómo comprometer a la flota americana del Pacífico al 100% y llevarla como querían a su destrucción. Por desgracia, aunque predecible, el resultado fue un compromiso diplomático. Se adoptarían ambas estrategias, lo que significaba que ambas serían débiles. Una fuerza invasora para iniciar la estrategia de la flota naval se estableció en Rabaul. El 4 de mayo el convoy navegó por Puerto Moresby, la llave a Nueva Guinea. Hacía poco menos de una semana, los portaaviones americanos Hornet y Enterprise habían dejado Pearl Harbor con sus tropas de batalla con destino al Mar de Coral. Otros dos portaaviones, el Lexington y el Yorktown, habían salido 2 semanas antes. El 4 de mayo, la batalla del Mar del Coral se inició cuando el Yorktown lanzó ataques aéreos contra la flota invasora de Rabaul. Al día siguiente, la principal fuerza de ataque japonesa, repartida entre los cargueros Okaku y Zuikaku, entró en el Mar del Coral. Las flotas americana y japonesa no consiguieron resultados significativos el día 7. Pero a las 8 de la mañana del 8 de mayo, los portaaviones se localizaron unos a otros. La primera vez, con los americanos enviando barcos de abordaje en una acción naval que sus oponentes nunca vieron. El Lexington fue bombardeado y abandonado. El Shokaku inhabilitado y obligado a retirarse, y el Zuikaku, aunque intacto, perdió el 40% de su flota aérea. Las consecuencias de todo esto serían enormes. El hecho de que los americanos fueran obligados a replegarse habría permitido a los japoneses proclamar su victoria, pero fue una victoria que obligó a Japón a abandonar los planes de invasión de Nueva Guinea desde el mar. De haber podido hacerlo,
se habrían enfrentado a la defensa de Australia, que solo tenía brigadas terrestres. Los japoneses, como veremos, decidieron en su lugar tomar Puerto Moresby en una ruta por tierra. La postura del almirante Yamamoto sobre plantear una estrategia alternativa se había visto reforzada por una acción el 18 de abril que no causó muchos daños y se cobró solo 50 vidas. Aquel día, 16 bombarderos B-25 especialmente adaptados habían despegado del portaaviones Hornet para bombardear la ciudad de Tokio. El ataque figura en los libros de historia con el nombre de su comandante, el ataque Doolittle. Los aviones no pudieron regresar al carguero, así que fueron a aterrizar a China, donde la mayoría se estrellaron. A las tripulaciones que cayeron en territorio japonés les hicieron prisioneros de guerra. 3 fueron disparados por el pelotón de fusilamiento. Los pilotos que llegaron a China sobrevivieron. Pero lo importante fue el impacto sobre Japón. Habían caído bombas en Tokio, cerca del Palacio Imperial. Las bombas habían amenazado la vida del emperador. El impacto y la vergüenza que causó pidió a gritos una respuesta de la clase militar cuya tarea principal era defender al emperador. El plan comenzó por un contraataque que neutralizaría la capacidad de Estados Unidos de lanzar ataques de nuevo en sus islas. Era evidente para los estrategas japoneses que volar desde la cercana capital de China era posible. Así que el 21 de abril, solo un par de días después del ataque Doolittle, se ordenó al ejército expedicionario japonés en China que destruyera las bases aéreas de Chekiang y Jiangxi. A mediados de mayo, los chinos se habían movilizado al este de Chekiang. Un segundo ejército japonés se sumó a finales de mayo y a principios de julio, el ejército expedicionario había cumplido todos sus objetivos. Antes de eso, en mayo, había llegado el momento de Yamamoto. La acción de las flotas combinadas finalmente neutralizaría a la flota estadounidense en el Pacífico y haría que se centrara en una pequeña isla hawaiana que había dado cobertura a los portaaviones desde los que habían volado los aviones de Doolittle. Un lugar a 3.100 kilómetros del continente más cercano en cualquier dirección. Midway. Los decodificadores americanos, liderados por el comandante Joseph Rosford, sabían que la Marina Imperial japonesa se dirigía a un lugar llamado AF, pero no sabían lo que significaba. Un mensaje falso enviado desde los cuarteles centrales americanos a la flota estadounidense advirtió que Midway se estaba quedando sin agua potable. Cayendo en la trampa, los japoneses enviaron un mensaje advirtiendo que AF se estaba quedando sin agua potable. La flota americana tuvo la clave para identificar AF como Midway y que la flota imperial japonesa se dirigía hacia allí. En la batalla no participaron mucho más de 60 barcos. Midway no se decidiría con flotas de barcos de guerra. Fueron los casi 500 aviones que la flota enemiga usaría con cañones de largo alcance los que decidirían la batalla. La batalla del Mar de Coral había dejado a los portaaviones Zuikaku y Shokaku fuera de la batalla de Midway. Se estimaba que el portaaviones americano Yorktown, alcanzado en la misma batalla, necesitaría unos 3 meses de reparaciones. Pero 1.400 hombres completaron el trabajo en 2 días, y el portaaviones estuvo en su lugar con la flota americana. Hacen falta muchos tipos de héroes para ganar una guerra. Los japoneses enviaron diversas tropas bajo las órdenes del almirante Hosogaya al norte de las Aleutianas, pero el almirante Chester W. Nimitz, comandante de las áreas del Océano Pacífico, no estaba distraído. Ordenó a sus tropas que se dirigieran al punto en el que esperaba que el enemigo principal iba a atacar, en Midway. La compañía 16ª del almirante Raymond Spruance y la compañía 17ª del almirante Jack Fletcher navegaron hacia su cita, entre ellos los japoneses y la historia. Y navegaron para encontrarse a un enemigo que en todos los sentidos imaginables les superaba.
La batalla se abrió el 4 de junio cuando los aviones del almirante Nagumo atacaron la flota y las instalaciones de la propia Midway. Cuando los aviones volvieron a los cargueros, el almirante decidió reequiparlos con bombas en vez de torpedos y lanzar un segundo ataque a la isla. Su flota estaba, mientras tanto, repeliendo los ataques aéreos americanos. Los americanos tuvieron pérdidas significativas sin éxitos, pero no sin resultados. Los cargueros se dispersaron un poco. Su fuego de cobertura estaba operando a baja altura y las cubiertas de vuelo estaban abarrotadas de aviones repostando munición y combustible. A las 10:20, el almirante Nagumo dio la orden de atacar cuando estuvieran listos. En cuestión de 5 minutos atacarían y el almirante estaría muy cerca de una gran victoria. Pero en vez de eso, fueron 5 minutos que cambiaron decisivamente el curso de la batalla y de la guerra. Aquel primer día atacamos a unos 30 barcos de todos los tipos, de guerra, fragatas, destructores. El segundo día atacamos a los portaaviones. ¿Hubo suerte? Seguro. Oh, sí, les dimos de pleno. En aquellos 5 minutos, el comandante Wade McCluskey del 6º Escuadrón del portaaviones americano Enterprise guió a sus 37 bombarderos en picado desde 14.500 pies en una incursión de 70 grados a 280 nudos. El portaaviones Alonji fue el primero en caer. Luego el Kanga y el Sorgu cuando los aviones del Georgetown se sumaron al ataque. Japón perdió 4 portaaviones, más de 2.000 marineros y 250 aviones. En términos humanos, esta no fue una batalla terrible. En términos de influencia en la historia, se convirtió en una de las más importantes. Las pérdidas de los japoneses igualaron las fuerzas con las flotas enemigas. Entre 1942 y 1944, Japón añadiría 6 nuevos portaaviones a su flota. Estados Unidos, 14. De hecho, en la guerra por cada gran buque construido en los astilleros japoneses, los americanos construyeron 16. Las noticias de Midway llegaron al primer ministro Toyo en un lenguaje bastante obtuso. La Marina, le dijo el general Moritake Tanabe, ha cometido un gran error. Japón no perdió ningún territorio como consecuencia de su error, pero los efectos de Midway se harían notar cuando hacia finales de 1943 los americanos empezaron a abrir el perímetro defensivo. Japón tendría barcos inadecuados y sobre todo aviones. En 1942, Japón perdió el doble de aviones que produjo. Dado que las grandes tropas navales se enfrentaron en el punto de inflexión más significativo de la guerra en Midway, la guerra en Europa Occidental había quedado confinada casi por entero a los cielos. Fue durante mucho tiempo la única manera que tuvo Inglaterra de luchar contra sus enemigos. 1/3 del Tesoro Nacional británico se destinó a la ofensiva estratégica aérea. Cuando la guerra empezó, los bombardeos debían obedecer a unas estrictas reglas. En 1939, el gobierno de Chamberlain había rechazado la sugerencia de bombardear la Selva Negra, basándose en que su mayoría eran propiedades privadas. Pero obviamente, tiempos desesperados necesitan medidas desesperadas. Se construyeron casi 150.000 motores de Rolls-Royce Merlin. La planta de energía V-12 creó algunos de los aviones más famosos de la guerra. El Spitfire, el Hurricane, el Mosquito, el Mustang y el Avro Lancaster de 4 motores. El Lancaster era un bombardero realmente pesado. Su capacidad de carga de casi 6 toneladas y media hacía sombra al B-17 Flying Fortress, al Henkel 111 alemán y a los Junkers 88, los cuales podían cargar entre 2 y 3 toneladas. El 14 de febrero de 1942, la orden de bombardeo fue tramitada. Se mencionaba al Ruhr y específicamente a Essen en plena conurbación como objetivos principales, con Duisburg, Düsseldorf y Colonia como otras ciudades a las que atacar.
La ofensiva con bombas fue una gran contribución para que ganáramos la guerra, de eso no hay duda, pero fue algo bastante despiadado. Para llevar a cabo la estrategia, se nombró un nuevo responsable para el mando de bombardeo: Arthur Harris. Harris el bombardeador, uno de los más controvertidos comandantes de los aliados. Si tenéis éxito individualmente, habréis dado un golpe devastador contra los principales recursos del enemigo. Vamos a dárselo en toda la cara. Enviad el mensaje a todos los grupos. Así fue como el comandante Harris, el jefe del mando de bombardeo, dio las instrucciones para el mayor ataque aéreo que el mundo ha conocido. En aeródromos a lo largo de todo el país, más de 1000 bombarderos británicos se preparaban para su viaje sobre Alemania. A Harris se le encomendó un trabajo. Era dar en el objetivo que decía la directiva de bombardeos. Y en ese documento se explicaba que el propósito de lanzar esas bombas era... No saben lo que están lanzando cuando lanzan esas bombas. No me importa lo que diga la gente porque yo vi lo que era. Lo bombardearon todo, especialmente en Nuremberg. Al final, cuando terminé en Nuremberg, pensé, oh, Nuremberg, la gran Nuremberg, con lo bonita que era. Era patético ver todo aquello. Se veían personas mayores, señoras mayores recogiendo ladrillos y quitando el cemento. Estaban listas para reconstruir. Sabían que habían perdido la guerra, pero no iban a perder sus vidas, ¿sabe? El ataque se centró en la moral de la población civil enemiga y en los trabajadores industriales en particular. El bombardeo indiscriminado sigue siendo quizás la más controvertida de todas las estrategias militares de la guerra. Los pronósticos previos a la guerra estimularon el gasto tanto en bombarderos como en la promoción de su uso. Los planes oficiales de Inglaterra se basaron en una tasa de 50 víctimas por tonelada de bombas lanzadas. En realidad, la tasa de muerte de los Blitz de Londres fue de una víctima por tonelada, y la tasa total de fallecidos en Alemania fue la mitad. Ya en 1941, hasta Winston Churchill empezaba a dudar de las profecías sobre la eficacia de los bombarderos. Es muy discutible, dijo, si los bombarderos en sí mismos serán un factor decisivo en la actual guerra. La primera vez que se atacó Essen fue la noche del 8 al 9 de marzo. Y después, la noche del 28 al 29, la RAF atacó Lübeck. Enviaron 234 aviones, 13 se perdieron. Lübeck quedó prácticamente destrozado. Era un puerto donde se fabricaban los motores de los submarinos alemanes. También era una bonita e histórica ciudad medieval que se echó a perder. Como represalia, Hitler ordenó atacar ciudades británicas que se convirtieron en objetivo por el hecho de ser bonitas. Todo lo que tenían en común era la prominencia en las guías turísticas, como las Baedeker, y de hecho los ataques pasaron a la historia como los ataques Baedeker. Un ataque a Augsburg con grandes pérdidas convenció a Harris de abandonar los bombardeos diurnos, y desde finales de abril el mando de bombardeo voló solo de noche. Rostock fue atacado con gran efecto y a finales de mayo, Colonia fue abatida en un ataque con 1000 bombarderos. La orden de la operación era clara, objetivo, destruir la ciudad de Colonia. Apenas 2 días más tarde, fuerzas similares atacaron Essen y a finales de junio el objetivo fue Bremen. Harris estuvo empeñado hasta el final de la guerra en que los bombardeos harían a Alemania caer de rodillas. Que los daños en la industria y los efectos en la moral civil, víctimas de lo que eufemísticamente se llamaron desahucios, aceleraría el final de la guerra. El bombardeo indiscriminado tenía la ventaja de que no dependía de lanzar las bombas con puntería, lo que según varios informes demostraron, no podían hacer con aquellos equipos. El informe BAT, que analizaba la efectividad de las acciones de los comandos bombarderos, el verano de 1941, descubrió que solo 1 de cada 4 bombarderos soltaba la carga a menos de 8 kilómetros de sus objetivos. En las noches que no había luna, era 1 de cada 20. De hecho, en 1941 el mando de bombardeo sufrió más víctimas de las que había causado, muriendo pilotos tal y como lo describió el historiador militar británico Sir John Keegan, como para abarcar la costa de Alemania. No estaba previsto que
la gente que había hecho sus 30 operaciones volviera y le dijera a los oficiales: compañeros, tenéis que tener cuidado con esto. Deberíais mantener una altura de unos 7.000 o 10.000 pies. Y esa será la mayor protección que podréis tener. Pero no lo hicieron. Lo que teníamos eran reclutas soltando bombas a lo bruto contra Alemania. Era un error suponer que los bombarderos estaban atacando a ciudadanos indefensos. Las ciudades estaban bien defendidas. De hecho, la defensa antiaérea alemana tenía a su servicio 1 millón de personas, y aunque solamente representaba el 7% del capital humano militar de Inglaterra, el comando bombardero se cobró el 24% de las muertes de guerra británicas. Al salir de la zona del objetivo, me quedé atrapado en la zona. He pensado miles de veces en que debería haber hecho. No tengo ninguna duda de que debería haberme quedado a la misma altura, volando e ir cambiando de rumbo. Pero en vez de eso, intenté salir de la zona, aumentando mi velocidad y yendo en picado. Salí de la zona, pero no pasó mucho tiempo hasta que el artillero de cola informó que nos estaban atacando. Un bombardero nocturno. De nuevo tuve que tomar la acción evasiva que pensé que era más apropiada. Fui en picado otra vez y como resultado de ello, por supuesto, perdí toda mi altura. Pensé que estaría volando a unos 500 pies, pero no, me di contra un árbol. Recuerdo a los dos de mi tripulación diciéndome: vamos, Cole, tienes que sacarnos de aquí. Y eso fue lo que hice. El copiloto que iba frente a mí y el operador de radio murieron en el impacto. Así que nos quedamos solo los 3. La ética de los bombardeos indiscriminados continúa debatiéndose, y el marcar como objetivo a poblaciones civiles sin tener en cuenta su edad o su género llevó a comparaciones con la matanza del Holocausto. Por supuesto, el bombardeo es uno de los riesgos de la guerra. No fue solo un ataque cobarde a civiles indefensos. Decenas de miles de pilotos de los aliados perdieron la vida. Seguramente la gran diferencia entre los campos de concentración y las zonas bombardeadas es que en el segundo caso ambas partes bombardearon ciudades, porque ambos lados creyeron que sería un arma que les haría ganar la guerra. Nadie aparte de los nazis creyó nunca que matar a judíos, rumanos, eslavos y a otros fuera a afectar al resultado de la guerra.